Seguimos avanzando en esta sección dedicada al lenguaje SQL dentro de SAS y el día de hoy veremos tres funciones de agregado que nos quedan por conocer y las he puesto juntas en este video porque son bastante sencillas de entender y de hecho su sintaxis es básicamente la misma que vimos en las funciones anteriores. En primer lugar tenemos a la función promedio que se escribe AVG por su contracción en inglés de la palabra average. Y esta función nos permite precisamente obtener el promedio aritmético de un conjunto de datos. Decíamos que es bastante similar al uso de las funciones anteriores, en especial al de la función sum que vimos en el video anterior, el video 46 de este curso, y la construimos como siempre comenzando con un paso proc SQL, posteriormente la sentencia select y escribimos la función AVG, la función average, y entre paréntesis el nombre del campo del cual queremos obtener el promedio. Entonces vamos a probar esta función. ¿Qué te parece si calculamos el promedio del tamaño de las propiedades que tenemos dentro de este dataset? Dentro de nuestra tabla ventas. Recuerda que te dejo la tarjeta al video en donde cargamos estos datos, así como el link de descarga del archivo de Excel que contiene los datos necesarios en la descripción de este video. Entonces vamos a calcular el promedio de tamaño de las propiedades. Para esto simplemente vemos cuál es el nombre del campo, tamaño. Entonces dentro de los paréntesis escribimos este nombre de campo y como siempre seguimos con from y a continuación nuestro libname ejemplo y el nombre de nuestra tabla que se llama ventas. Finalizamos con quit y ejecutamos esta instrucción y listo. Con esto ya tenemos cuál es el promedio del tamaño de las propiedades, 936.22 metros cuadrados. Ese es el promedio del tamaño de estas propiedades. Si sabes un poco de estadística, pues obviamente sabes que el promedio aritmético suele ser engañoso. Si tenemos datos demasiado bajos o demasiado altos dentro de este conjunto de datos, pues obviamente ese promedio se va a ver afectado por esos datos mínimos o máximos. Pero no nos vamos a meter por ahora en esos temas de medidas de tendencia central, quizá lo dejemos para más adelante. Si este curso sigue teniendo éxito, sigue teniendo vistas, vamos a hacer una sección dedicada especialmente para la estadística dentro de SAS, pero por ahora basta decir que con esto podemos calcular el promedio aritmético de un conjunto de datos. Como ya sabrás, podemos también incluir condiciones dentro de este paso proc en el uso de la función average y por ejemplo si quisiéramos averiguar cuál es el tamaño promedio de las propiedades que fueron vendidas pero solamente dentro de un periodo específico, por ejemplo un año específico, bueno pues simplemente ponemos nuestra condición where año-venta sea igual a 2005. Entonces volvemos a ejecutar y ahora nos va a volver a calcular el promedio, pero únicamente tomando en cuenta las propiedades que fueron vendidas durante este periodo 2005 y ese promedio pues es 898 metros cuadrados. Recuerda que también podemos poner en lugar del símbolo de igual la sentencia o la cláusula in y dentro de paréntesis el número de años que queremos promediar, por ejemplo 2005 y 2006 al mismo tiempo. Volvemos a ejecutar y nuevamente tenemos la cantidad promedio durante esos 2 años. Y también, como vimos en los videos anteriores, podemos agregar un alias o un título a este resultado. Podemos ponerle, por ejemplo, promedio para que este resultado no nos salga sin algún título que no nos diga nada y podamos definir exactamente a qué nos estamos refiriendo con esa cantidad. Vemos que ahora el resultado dice promedio y sabemos que este promedio es del tamaño de las propiedades. Vámonos entonces directamente con las funciones min y max y sabemos que su uso o su sintaxis es exactamente la misma que en las funciones anteriores. Por ejemplo, si quisiéramos calcular cuál es el tamaño menor y cuál es el tamaño mayor de una propiedad de las que tenemos aquí, entonces vamos a hacer uso de estas dos funciones, el mínimo y el máximo, también dentro del campo tamaño. Entonces nuevamente abrimos un paso proc SQL y ponemos como siempre la sentencia select y ahora vamos a utilizar las dos funciones al mismo tiempo, la función min del campo tamaño, coma, la función max del campo tamaño y ahora sí el nombre de nuestra tabla, como siempre el libname ejemplo y el nombre de la tabla llamada ventas y finalizamos con quit. Seleccionamos este fragmento de código
Y ahora obtenemos dos campos, el mínimo y el máximo. Vamos a ponerles un título a esto para saber cuál es cuál. Simplemente después de cada uno de los paréntesis escribimos mínimo y en el siguiente escribimos as máximo. Nuevamente seleccionamos y ejecutamos todo esto. Y ahora ya tenemos el título que nos dice el tamaño mínimo de una propiedad es 410 metros cuadrados y el tamaño máximo es de 1942 metros cuadrados. Y aprovecho para mostrarte que podemos combinar el uso de diferentes funciones de agregado dentro de un solo paso proc SQL. Es decir, no es necesario construir un paso proc para construir el mínimo y otro paso proc para construir el máximo, sino que dentro de un solo paso proc podemos hacer uso de diferentes funciones de agregado. Incluso si quisiéramos saber cuál es el promedio que calculamos aquí arriba, pues también lo podemos agregar dentro de esta sentencia. Simplemente separamos con otra coma, colocamos el nombre de la función average y utilizamos el mismo campo llamado tamaño. Seleccionamos y listo, ya tenemos el promedio. ¿Qué te parece si le ponemos también un título? Seleccionamos nuevamente y ejecutamos. Y ahora sí ya tenemos el tamaño mínimo de una propiedad, el tamaño máximo de una propiedad y el promedio de los tamaños de todas estas propiedades. Como ves, el uso de estas funciones es bastante sencillo y en el próximo video vamos a comenzar a hacer cosas un poquito más complejas utilizando estas mismas funciones de agregado, pero también mediante el uso de la sentencia group by. Así que no te lo pierdas. Hasta entonces, happy coding.